La familia de Oscar quiere darle unas palabras a la iglesia. Y hay un video que tan pronto Mario me dé el ok, ya estamos trabajando para transferirlo a la computadora. De unas palabras que Mili en los últimos momentos quiso darle a la iglesia. Así que mientras tanto, ya, ok, me dicen que ya el video está. ¿Ustedes quieren el video primero o quieren hablar primero? No, ustedes me dicen, ¿cómo se sienta mejor? ¿Hablar? Ok, vamos. Voy a pedir que pasen por aquí con nosotros. Dios le bendiga, iglesia. Al nombre de, ellos van a hablar su parte, pero al nombre de mis hijos y de Maggie, los que le llamaban Mili, yo le llamaba Maggie desde que éramos novios. Quiero darle las gracias al pastor Gaby, a su señora esposa, hermana en Cristo, y a toda la iglesia, a todos. Aún así, después que ella falleció, siguieron dándonos apoyo a mí y a mi familia. Y cuando ella estaba en vida, pues iban hermanos por allí, le llevaban sus cositas que podía comer, se ofrecían. Estas gracias son sin distinción de personas, a todos. Alguno que otro que siempre era más llegado a ella, pues bien agradecido. No hay palabras para agradecerle a la iglesia por todo lo que hicieron por ella y siguen haciendo por nosotros. Que Dios les bendiga y los amo en Cristo. Ya como mi papá ya dijo todo lo que quería decir yo, pero a la misma vez quiero agradecer a Gaby porque estuviste con su oveja hasta el fin. Okay. Eso es un pastor ahí que estuvo su último respiro. Le quiero dar las gracias a la iglesia. Mi mamá quiso la iglesia, cada uno de ustedes los quiere. Si todavía hay sentir en el cielo, ya los quiere todavía y tienen una... ¿Tú me entiendes? Los agradezco porque ustedes eran bien importantes en su vida. Siempre oraba por cada uno de ustedes. Y los agradezco por estar ahí con mi mamá. Y sus oraciones nos han ayudado a nosotros con la fortaleza que nosotros necesitamos en estos momentos para seguir hacia adelante. Y los agradezco y los quiero mucho, de verdad. Igual, ya lo dijeron todo, pero lo agradezco. Gracias por todo y pido que sigan orando por nosotros. Gracias. Y ahí mami les dejó una sorpresita que le quiso en sus últimos días. Y, ¿saben? No es algo simple, pero a lo mejor ese mensaje es algo que la iglesia necesita en estos momentos. Amén. Okay. A la iglesia que cojan ánimo, que no sé si somos pocos, somos muchos, si hay enfermos, que ante esas adversidades lo que cojamos sea ánimo, porque si nos dejamos de caer y no tenemos ese ánimo, pues entonces no vamos a poder en la iglesia unos a otros, primero a sobrellevarnos, ayudarnos, y unos a otros los tenemos que animar, como lo están haciendo mis hermanos conmigo. Ellos siempre, vean lo que ellos vean, ellos siempre me dan un aliento de ánimo. De que todo va a estar bien, de que Dios abre puertas, confía en Dios, cosas que ya uno sabe pero que te animan más todavía en ese momento donde... Eso fue la última semana.
Deme un segundito porque él no había visto el video. Cuando les habíamos dicho que Emily en todo su momento dado siempre estuvo preocupada más por la iglesia y por todos los que le rodean, más que por ella misma. Nunca dejó ser responsable con ella misma, de hecho. Pero ahí está la evidencia. La evidencia de que hay personas fuertes, claro, pero ¿quién en su situación, debilidad, puede darle un consejo a la iglesia? Puede darle un consejo a la persona que le rodea. Y en esa situación decir, sigan adelante, no se desanimen, sean muchos, sean pocos, trabajen, sean sanos, sean enfermos, sigan adelante. Es que Emily es Emily. Ay, Jehová. Y precisamente el tema de la predicación, de hecho, vuelvo y les digo, no sabía lo que ella iba a decir, pero precisamente el tema se llama unidad sin obediencia es división. Antes de empezar, quiero darle las gracias a la familia, ¿verdad? De Emily. Y Camil dijo algo muy importante que todos dijeron algo importante, pero Camil tocó una parte donde quiero darle más énfasis ante todo. Y Camil dijo, oren por nosotros. Y Oscar, Camil, Carlos, Emily, Sofía, como iglesia les voy a decir lo siguiente, que de hecho a Emily y a Sofía se me olvidó decirles. Bienvenidos a la casa del Señor, y nosotros tenemos por costumbre siempre decir, y lo vivimos, dicho sea de paso, que bienvenido a esta casa, y esperamos que te sientas o que se sientan mejor que en su casa, aquí en esta familia que van a obtener en el nombre del Señor. Pero aprovecho para decirle a los 5, Oscar, Camil, Carlos, Emily y Sofía, que la iglesia se compromete en orar por ustedes, pero ustedes son parte de este rebaño. Así que el cuidado de ustedes es nuestra responsabilidad. Como sea posible, estaremos pendientes a ustedes. Que no les extrañe que a Oscar no le tengo que decir esto, porque Oscar siempre me responde, pero a Camilia y Carlos les voy a explotar el teléfono, que ustedes no se imaginan. Así que lo único que les pido es que no me pongan en la lista de spam. Los amamos. Y como ustedes bien expresaron en los últimos momentos, y como se les ha dicho tanto el pastor Benigno como esta persona aquí presente, uno de los propósitos de Mami era que ustedes se conectaran con el Señor y que nunca se alejen del Señor. Que vengan a sus caminos, que aunque pasen cualquier diversidad, cualquier problema, circunstancia en la vida, esas palabras que ella dijo no son solamente para la iglesia, ¿ok? Las palabras son para ustedes también. Que no importan los problemas que tengan en la vida, nunca se alejen del Señor. Y aunque las cosas parecieran, no sé, pero yo como que pareciera querer el espagueti yo hoy. Pero aunque las cosas parezcan espagueti, un revolú, enredadas, que no tienen sentido, que uno mira para todos lados y no hay respuesta, mantengan su fe firme en el Señor. Busquen su presencia, busquen su palabra y manténganse firmes. Y como había dicho anteriormente, si nosotros queremos ver a Mili en ese cuerpo glorificado, nosotros tenemos una responsabilidad aquí en la tierra, y es guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que no sería egoísta decirle que le dé un fuerte aplauso al Señor.
Leche de Bonnie. Leche de Bonnie. Mi esposa se ríe porque mi esposa sabe por dónde me dirijo. Le pido al Señor que este momento de palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, haga el cambio que tenga que hacer y que sea de bendición para nuestras vidas. Y una iglesia preparada para la venida del Rey dice, amén. Vivi está lista para irse con el Rey. Aleluya. Una iglesia preparada para la venida del Rey dice, amén. Ahora sí estamos despiertos, gloria a Dios. Leche de Bonnie, decía mi nena. O dice todavía mi nena, dicho sea de paso. Y es que cuando nosotros éramos pequeños, yo no sé si a ustedes les pasaba o a mí me pasaba, y yo soy el único loco aquí, pero cuando yo era pequeño, yo tenía por imaginación que las vacas blancas daban leche blanca y las vacas brown daban leche con quick o leche con chocolate. Hasta que llegué a un punto de la realidad que crecí y me di cuenta que las vacas brown solamente dan leche. Mi hija aprendió a tomar leche de chocolate, pero mi hija tendía a conectar una cosa con la otra para identificar lo que quería. Por ejemplo, leche de Bonnie es porque simplemente se le echaba quick y el quick tenía un Bonnie. Entonces ella le hacía referencia para saber lo que quería, decía leche de Bonnie. También usábamos Pediasure y la marca de Pediasure que teníamos tenía una jirafa y ella decía leche de jirafa. Pero si quería simplemente leche regular, pues decía leche blanca. ¿Okay? Era un método de mi hija poder identificar lo que ella quería para poder entenderlo. Pero ¿por qué traigo leche de chocolate particularmente? Y es que la leche de chocolate, ustedes saben que cogen para hacerle un poquito de cocina, Food Network, ustedes cogen un vaso de leche fresca, leche blanca, y usted coge el quick o lo que sea, el polvo de chocolate, y lo mezcla con la leche. Mezcla el vaso o el ingrediente y queda un solo producto, chocolate. Ahora, si yo fuera a pedirles a ustedes que ustedes separen la leche de chocolate y la vuelvan a su estado original, ¿pudieran o no pudieran? Eso se cataloga científicamente como el término fusionar, mezclar los ingredientes pero no se van a separar. Y es interesante que voy navegando a través de las escrituras y precisamente estaba hablando con mi familia acerca de una historia que nosotros la miramos, y yo no sé ustedes si se ha preguntado esto en algún momento en las historias bíblicas. A veces yo me pregunto y digo, ¿y qué hace? ¿Por qué esta historia específicamente en este lugar? Y se trata de la Torre de Babel. Para mí la historia de la Torre de Babel, uno la da por hecho y uno lo único que dice es que bueno, pues está bien. La Biblia nos acaba de mencionar cómo fue que los lenguajes vinieron a salir. Y ya, seguimos con la historia. Pero mientras estoy explicándole algo a mi familia, hice una conexión que jamás había hecho. Y de hecho le dije, denme un momento, pues yo necesito escribir esto. Esos son cuando los momentos el Espíritu Santo le revela a uno algo y uno tiene que pararse y empezar a escribir, porque de lo contrario, si uno no es obediente, y me interesa lo que se habló en la clase hoy, decía, y el pueblo de Israel se volvió a hacer lo malo. Mantenga eso en su cabeza. Y yo voy a hablar acerca de este momento de la Torre de Babel y lo vamos a llevar a una conexión muy interesante. Pero antes vamos a meternos en el contexto bíblico. Vamos a llegar al porqué de la Torre de Babel y vamos a ver primero cuál fue la orden que Dios le dio a la humanidad. Y para eso vamos a ver 2 puntos. Número 1, la orden que Dios le dio a Noé y a su familia. Y número 2, la misión del hombre después de esa orden. En Génesis capítulo 8, 13 al 17, dice lo siguiente. Y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se acercaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra.
Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. En Génesis 9:1, la orden que Dios le da a Noé dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Hay una orden que Dios le da después del arca. Y para los que no saben la historia del arca, Dios veía que el hombre estaba inclinado a la maldad. Y dice: voy a destruir todo, porque es que el hombre se mantiene haciendo la maldad. ¿Se acuerda que le dije que el pueblo de Israel se envolvió y volvió a cometer la maldad? Mire, el pueblo de Israel tenía un rey que se motivaba a obedecer la palabra de Dios, el orden de Dios, y había otro rey que no le importaba, sino que quería mandar en su propia cuenta, a su propia manera, y se separaban de Dios. Y así estaba, entre altas y bajas, altas y bajas. Y quiero hacer un paréntesis en esto, entre altas y bajas. Quiero decirte que es importante, y ha sido el mensaje de Dios en estos últimos momentos, en prácticamente todas las predicaciones que podemos ver en el social media. Y es que como cristianos no podemos ser altas y bajas, altas y bajas. O yo decido obedecer a Dios, o no decido obedecer a Dios. Porque en las altas lo catalogamos como muchos conocemos las bendiciones. Ya se me fue la preocupación, ya estoy tranquilo, no hay más nada, todo me está bien, tengo mi trabajo, no tengo necesidad. Pero de momento, cuando todo va de picada, comienzan las bajas. O sea, ya estoy allá arriba, no me falta nada, pues entonces no estoy buscando a Dios. O tal vez busco a Dios. Vamos a analizar esto primero. Tal vez busco a Dios a mi propia manera. Y estoy completamente convencido de que lo que estoy haciendo en búsqueda de Dios está bien. Pero cuando lo llevo a la luz de la palabra, es mediocre. Y entonces, cuando comienzan las bajas, que comienzan las necesidades, estoy pillado, necesidad, la búsqueda de Dios comienza a ser completamente diferente. Casi pudiéramos decir que es un primer amor, es un deleite, es un gozo, porque lo estoy buscando. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Será porque tengo una necesidad que necesita ser cubierta? Yo creo que cuando nosotros vamos a los caminos del Señor sin ningún interés, solamente servirle, vamos verdaderamente a entender el amor de Dios en nuestras vidas. Pero mientras yo vaya a donde Dios y busque de Dios, solamente por las cosas que Él me puede dar, no hemos entendido el mensaje de salvación. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra fue la orden que Dios le dio al hombre. Y qué cosa tan triste yo tener que decir que el animal entendió la orden. Porque el animal salió del arca y se multiplicó. Y lo vemos. Pero el hombre quiso hacer otra cosa completamente diferente. En Génesis 11, del 1 al 10, dice: toda la tierra hablaba la misma lengua, o el mismo labio, como dicen otras versiones, y las mismas palabras. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslo bien. Y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Pausa.
Dámele para atrás, no me eche ustedes el loco. Pongan pausa en este momento. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí no vemos ningún problema. Vamos a detenernos, vamos a hacer una construcción, vamos a tomar unos materiales diferentes para hacer un tipo de construcción. Perfecto. Todo anda bien hasta ahora. Pero veamos el corazón del hombre, que ese ha sido en muchas ocasiones la perdición del hombre. Esos deseos que tienen en sus corazones, centralizados egoístamente en ellos, dice, ahora sí me le puede mostrar, dice, y se dijeron unos a otros, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Error número 2, y hagámonos un nombre famoso, y ahora viene el tercero, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Pero acabamos de decir que Dios les dijo que se multiplicaran en toda la tierra. Pero entonces el hombre no quiere ser dispersado. El hombre quiere mantenerse en un solo sitio, crear una torre que llegue hasta el cielo y hacerse un nombre. Mire, déjenme mostrarle qué es lo que está sucediendo aquí. Dios te bendiga. El hombre hoy día tenemos las barreras del lenguaje. ¿Ok? Tenemos el inglés, tenemos el español. Allez-vous francés. No sé qué dije, pero yo sabía que era francés. Konnichiwa, ese sí me la sé. Saludos en japonés. Me encanta el japonés. Ni hao en chino. Pero, ¿qué sucede con esto? Que vemos inventores haciendo cosas brutales, por decirlo así. Y el hombre, aún en la barrera de idiomas, le crea pedestales al hombre. Por ejemplo, en el método de tecnología o en el mundo de tecnología, todo el mundo conoce a Steve Jobs. O por lo menos la mayoría, creador de la compañía Apple. Lo cual muchos dijeron que en su muerte había tenido futuros proyectos a nivel de décadas de tiempo, ya elaborados, diseñados en maquetas para dejárselo a la compañía para que siguiera. Para muchos, Steve Jobs es un ilustre, es una persona casi que lo pone en pedestales. Lo mismo pasa con Elon Musk. Para muchos es el anticristo, para otros es el Cristo que ha de venir. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque crea tecnología a tal nivel que nos salva, en el sentido de que ya por lo menos ya yo no tengo que hacer los trastes de la casa, porque ahora hay un robot que puede fregar por mí, hay un robot que puede hacer todas las cosas. Más o menos por eso es que se va la tecnología, y para muchos eso es y le tienen un clase de respeto mejor que el respeto que tienen a sus propios padres. Y si tú le hablas acerca de esta persona de algo negativo, cuidado que te dan. Y en barreras de lenguajes hay idolatría. Imagínense si el lenguaje se hubiera quedado en uno. Si ya en el corazón del hombre querían hacerse famosos y hacerse de su propio nombre, porque se les había olvidado qué fue lo que pasó y el significado del arca y por qué estaban ya donde estaban. Dios se cansa de la maldad del hombre, manda el arca, ve a una persona justa, Noé y su familia, la salva. Se supone que la humanidad, dentro de todo, pudo haber visto el amor de Dios, pero no, se olvida de Dios y vuelve otra vez a hacer lo malo. Vuelvo y digo, la clase comienza diciendo, e Israel volvió a hacer lo malo delante de Jehová. Y dice que el Señor baja, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer.
Y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y de allí los dispersó el Señor sobre la faz de toda la tierra. Entonces cuando vienen personas y ven este pasaje y dicen, pero qué injusto es el Señor, porque el Señor entonces los ve que está trabajando unánimes y Él los dispersa. Querido, tienes que entender que el Señor les dio una orden. Él no les dijo, quédense en un mismo lugar, hagan una torre, háganse famosos, traten de llegar al cielo. Sino Él les dijo, sean obedientes. Oiga, les dijo, fructificad y multiplicaos. En otras palabras, hablando jóvenes y niños, Él les dijo, gócense de su pareja y vivan felices. Pasen por toda la tierra. Hay un pasaje en Habacuc que habla de cuál es el sentido de esta orden. Dice en Habacuc 2:14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y es que uno de los propósitos del hombre esparcirse en la tierra es siempre tener el temor de Jehová y que la gloria del Señor cubra la tierra por medio de ese temor y amor de Dios al hombre y del hombre a Dios. Pero vemos que el hombre fue dividido porque simplemente se concentró en su egoísmo. Babel representa, como bien significa la palabra, confusión. En ese preciso momento, el hombre fue confundido en diferentes lenguas y dispersado. Yo solamente me puedo imaginar, de hecho yo creo que vi una película donde muchos empezaron a hablar diferentes idiomas. Imagínense miles y miles de personas hablando diferentes idiomas. Y eso era como un juego de memory. No sé si lo ha jugado. Donde usted tiene que recordarse dónde estaba esa tarjeta y buscar acá si era ese. Y así tenía que estar las personas diciendo, espérate, déjame ver quién habla mi lenguaje. Y decía, ¿tú hablas mi lenguaje? ¿Do you speak my language? No espere que lo diga en otro idioma, bueno, lo voy a decir, no sé. Y otra persona, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Bueno, pero tú, pues entonces tú no vas conmigo. Y en esa división, ¿sabe qué comenzó? La guerra de poder. Ahora quieren ocupar diferentes tierras, hacerse dueño de tierras. Y si tú me caíste mal, pues te mato. Porque esa era la ley de antes. Muchas veces nosotros decimos, ay, cuánto me gustaría haber vivido en esa época. No. Tú querías ver la gloria de Dios como se ilustraba en aquella época, pero tú no querías vivir en aquella época. Porque en aquella época, si yo caminaba y estoy con mi esposa y llego a una ciudad y en la ciudad a alguien le gustó a mi esposa, me seguían con un machete. Me daban muerte y nadie decía nada. Quiero una historia que le confirme eso a Abraham. Abraham fue a Egipto y le dice a su esposa, mira que tú eres un precioso parecer. Y cuando entremos en Egipto se enamorarán de ti. Di simplemente que eres mi hermana y no que estás casada conmigo, porque si dices que estás casada conmigo, nada más por estar contigo me van a dar muerte. Y así eran los tiempos, en esos tiempos, eran tiempos sin ley prácticamente, tiempos en los cuales te daba muerte y la gente seguía como si nada. Por eso es que Dios, ahora podemos entender por qué es que Dios le da leyes al pueblo de Israel. Hay un propósito por el cual Dios le da leyes al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no era para que estuviera viviendo como todos los demás pueblos sin leyes
y al free will. El pueblo de Israel era para seguir unas leyes que Dios le dio y le decía: no vas a matar, no vas a robar. El Señor tu Dios uno es. Hay una ley que ahora que el pueblo tiene que seguir. Esa unidad que tenía el hombre en Babel se enfocaba en soberbia. Y como las cosas de Jesucristo, todo el tema de Jesucristo pinta una sombra de lo que era el antiguo pacto. Por eso es que nosotros en la Biblia leemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra correcta no se llama Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Realmente se cataloga como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Por eso es que hay unos libros, los evangelios están en el Nuevo Pacto, las leyes están en el Antiguo Pacto. Esa es la forma correcta de traducir este término. Pero todo pinta una sombra en el área de Jesucristo hacia la ley. Y mientras Babel, el hombre fue dispersado, dividido y en confusión, hay un momento en el que pude hacer la conexión y decía: wow, qué lindo cómo el Señor trabaja. Porque si usted mira todos los sucesos en la Biblia, todo pinta a Jesucristo. Desde el momento del principio, Jesucristo está ahí. Dice: hagamos. Adán, dice el primer Adán y el postrer Adán. Está hablando de Adán con Eva y a Jesucristo como el postrer Adán. El arca de Noé es Jesucristo. Y cuando esa arca abre, nosotros podemos entrar en el arca para salvación. Ciertamente Dios dijo: yo no voy a destruir al mundo con agua. Pero el mundo sí va a su destrucción. Porque el Señor va a venir. Va a reinar por la eternidad. Y va a bajar la nueva Jerusalén, donde no necesita el sol, porque la gloria resplandece por sí sola. Cuando Moisés levanta la estatua de la serpiente, porque estaban todos asustados de que iban a morir por picadas, Dios le dice: cuando sean picados, dígale que mire hacia la serpiente y no morirán. Pablo dice que esa figura era Jesucristo, porque ahora nosotros no miramos estatuas de serpiente, pero miramos la cruz, esa salvación, y ahora somos salvos. Cuando está la columna de fuego y la columna de nube, representación del cuidado de Jesucristo en nuestras vidas. El maná del cielo. Yo soy el pan, Dios Jesucristo. Hoy lo vamos a recordar. Todo aquel que comiere de él y el jugo de la vid que bebiere de él, ¿va a hacerlo en memoria de quién? En memoria de Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a los Hechos, muchos conocen este momento, Hechos capítulo 2. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? En la torre de Babel fueron confundidas las lenguas para separación. En este momento, lo cual todos conocemos como el Pentecostés, una palabra que hay que tener mucho cuidado hoy en día para decirla porque crea mucha controversia, pero no voy a hablar acerca de
del momento como tal del Espíritu Santo, mientras que el Espíritu Santo es muy importante para nuestras vidas, y voy a hacer este paréntesis. El cristiano sin el Espíritu Santo es un barco sin un faro. El cristiano sin el Espíritu Santo es simplemente una flecha sin saber a dónde vuela. Por eso es que es bien importante que nosotros siempre busquemos, sí, definitivamente la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a decir eso está bien o eso está mal, corrígete, haz esto. Y déjame decirte algo, a veces nos enfocamos en que, bueno, pues ¿cómo yo sé que yo tengo el Espíritu Santo? Bueno, sencillo. Si a ti te importa poco, si no piensas en lo que puede traer como consecuencia lo que vas a hacer, entonces no tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre te va a decir, eso que estás a punto de hacer no es lo que le agrada a Dios. El Espíritu Santo siempre te va a amonestar, te va a dar esa pullita diciéndote, hey, eso no le agrada a Dios. Hey, eso te va a hacer tropezar. Hey, no vuelvas atrás. Si tú vives tu vida y cometiste algo que tú sabes que a Dios no le agrada, y tu corazón no fue conmovido a pedir perdón, acabas de encontrar que no tienes el Espíritu Santo. Pero déjame decirte algo, hay esperanza para ti. Porque el Señor mantiene la puerta abierta para decir, ok, si tú acabas de identificar que el Espíritu Santo no está gobernando en ti o no está viviendo en ti, simplemente tienes que arrepentirte, aceptar al Señor como tu Señor y Salvador, guardar los mandamientos como dice su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Escudriña las Escrituras como dice bien su palabra. Orar sin cesar. Vestidos de la armadura de Dios. Oye, la palabra te dice todo lo que como cristianos tenemos que hacer. Pastor, pero es que la vida no está fácil. Pastor, es que lo que pasa es que hay mucha persecución. Y no estoy hablando de las persecuciones que vemos overseas, fuera de allá lejos del mar, donde persiguen con cuchillos a los cristianos y los decapitan. No estoy hablando de esa persecución. Vamos a ser más directos. Las persecuciones en las cuales a nosotros nos hacen sufrir, nos hacen daño. Tal vez nos traicionen, tal vez abusaron de uno, de la confianza, tal vez fueron injustos con nosotros mismos, en nuestros trabajos, en nuestras propias familias, donde quiera que estemos. Seamos honestos, todos pasamos por eso. Todos. Pastor, es que lo que pasa es que, ¿por qué será que siento que cuando me entrego al Señor, las cosas se me hacen difíciles? ¿Y por qué usted cree que Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo? Querido, la palabra lo dice ya, te lo ha dicho tantas veces. Pero si no te metes en la palabra, no vas a poder entender por qué estás pasando por lo que estás pasando. Decía Pedro que nosotros somos constantemente puestos a prueba en todas las situaciones de la vida. Pastor, pero ¿por qué es que yo tengo que pasar por estas cosas? Para que aprendamos a depender de Dios en todo momento. Pastor, pero yo confío en Dios. Pues si confías en Dios, espera en Él. Si yo digo que yo confío en Dios, pero en las buenas no busco su presencia, no busco aprender de Él, mire, no estoy confiando en Dios. No estoy confiando en Él. Yo digo que confío en Dios y lo pongo en mi corazón. Yo voy a buscar a Dios en todo momento, en todos los aspectos de mi vida. Sean los buenos y sean los malos. Jehová Dios, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová por siempre. Job. ¿Qué mejor ejemplo para la vida de cada uno de nosotros? Donde Job tenía todo. Hijos hermosos, hijas hermosas, que pasaban todo el tiempo. Mire, cuando nosotros miramos a los hijos de Job,
Uno dice, estos hijos irresponsables, vagos y pariseros. Porque usted veía a los hijos de Job y ¿qué decía? Estaban de fiesta a fiesta, decía. Pero Job, ¿qué hacía? Oraba por ellos, como padre responsable. Se acerca el enemigo y le dije, Dios le dice, mira que yo digo, siempre digo lo mismo. Dios es un Dios tan lindo, tan bello, tan curioso para uno buscar más de Él. Y le dije Dios, oye, ¿de dónde vienes? No quiero hacerle el ejemplo con Joel, no sea que ahora le digan, mira Satanás, déjame ponerlo acá. ¿De dónde vienes? Y le dice, bueno, he venido de rodear la tierra. Y dice, ¿has visto a mi siervo Job? Claro, él es una persona leal a mí, le has dado todo lo que puede tener un hombre, tiene todo. Tiene su riqueza, tiene una familia hermosa, no tiene necesidad ninguna. Dice, vamos a hacer una cosa, parafraseando la historia, cortándolo un poco, vamos a hacer una cosa. Tú quítale todo lo que tiene. O sea, ¿sabía Dios lo que Job iba a hacer o no? Y claro que sí. Él le dice, quítale todo lo que tiene, pero no le vas a tocar su alma. Hay algo que el enemigo nunca va a poder hacer y es tocar tu alma. Te puede quitar todo, con el permiso del Señor, te puede quitar todo, pero tu alma no te la va a quitar. Por eso fue que Jesucristo decía, no le tengan miedo al que te quita las cosas terrenales parapaseando, sino te dice, tenle miedo a aquel que puede mandar tu alma. Y ahí viene esa referencia. Dije, quítale todo, no toques su alma. Dice la palabra que Job estaba en una necesidad donde de momento está en esa enfermedad, fue lo último que le dio. Pero imagínense que viene un criado y le dice, oye, vino un evento natural y tus hijos estaban en una fiesta y le cayó todo encima y murieron todos. Oiga, con los hijos nada más. Ya tenemos que pintar a una persona en nuestro canvas literario de poder estudiar la palabra de Dios. Tenemos que comenzar a pintar ese canvas de Job en una situación tan difícil. Somos nosotros, si nuestros hijos se nos enferman, Vivi, mami, a mí me dieron un Power Ranger y yo con el Power Ranger enfermo, casi muriéndome, yo feliz con el Power Ranger y May por allá en otro lado llorando. Es lo único que me acuerdo. Ella cuenta esa historia. Lo único que yo me acuerdo era que el Power Ranger era el blanco, me parece, si mal no recuerdo. Cuando tenemos nuestros hijos en ese estado delicado, comenzamos a llorar. Imagínense a Job que le dijeron, todos tus hijos e hijas murieron. Y le dije, todo tu ganado se fue. Propiedades se fueron. Y ahora eres leproso. Y la lepra en aquel momento era algo malísimo. Porque la lepra simbolizaba que pecaste. Y por encima de eso no bastó para nada. Porque por encima de eso, tienes unas amistades que están encima de ti. Eres un pecador, impuro, incircunciso. Deberías irte al infierno, pero aún así la misericordia de Dios te tiene en vida. Y cogieron todas esas llagas y se la arrancaron aquí prácticamente. Imagínate tú tener en tu vida unas amistades así. Dos cosas pueden pasar. El tiesto con el que Job se estaba rascando, usted lo coge y se lo tira en cada una de la cabeza a estas personas. Porque en la vida nosotros pasamos por situaciones, pero siempre tienes a alguien que te da un consejo que no tiene la menor idea de lo que es pasar por eso. Y estos vienen y le dicen, pecaste, eres un pecador. A mí me interesa mucho que nadie habla de Liud. Y nadie habla de Liud. El joven que le dice, mire, yo soy joven, ustedes son más ancianos. ¿Qué tiene mi palabra que ver aquí con esto? Pero cuando las cosas pasan, Dios tiene el control de todo. Y simplemente tenemos que adorar al Señor. Parafraseando todo lo que pasó, ¿no? Y cuando Jehová le dice, yo voy a hablar, ponte el cinturón aquí, la lista, aquí donde va. Yo voy a hablar, tú me vas a responder. Cuando el Señor dice eso, mejor calla, no responda.
Y después que le da toda la contestación, le dije, mira, a tus 3 amigos que se arrepientan, no sea que caiga juicio sobre él. Pero habló de 3. ¿Y Eliud dónde estaba? Porque si usted mira la respuesta de Eliud no estaba muy lejos de la realidad. En un momento dado sí tuvo su desbalance, pero no estaba muy lejos de la realidad. Pero a los otros le digo que se arrepienten. Y tú vas a orar por ellos. A los que ellos le dijeron que estaba lleno de pecado, tú vas a orar por ellos. Tener que rascarse con ese tiesto y decir, y que tu esposa, tu pareja te diga, ¿por qué no acabas de maldecir a tu Dios y simplemente te mueres? Y que Job le diga, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Jehová por siempre. Y es que hay 2 términos que nosotros tenemos que aprender. Hay una unidad de obediencia, una unidad sin obediencia, y hay una unidad en obediencia. Y como dije, el tema de hoy, la unidad sin obediencia divide. Escúchame bien lo que voy a decir. Si tienes unidad con quien quiera que sea, sean en tu trabajo, tu familia, tu amistad, lo que sea, más importante, con Dios. Si piensas tener una unidad, pero no piensas tener una obediencia hacia Dios, quiero que sepas que va a terminar en división. Fue lo que pasó en la Torre de Babel. En la Torre de Babel estaban todos unidos, trabajando, edificando. Pero no era el orden que Dios le dio. Era una unidad sin obediencia, la cual terminó en confusión, y nos pasa en la iglesia. En la iglesia pasa que muchas veces pintamos tanta unidad, pero la orden de Dios no está. Y por eso es que los que pensamos que habían planes, los planes no se dieron porque no era la voluntad de Dios. Pero ahora vemos que el Señor entra en el día del Pentecostés y dice la palabra que estaban todos confundidos, pero no era confusión de división, era confusión de curiosidad. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Cómo es que ahora todos estos hablaban en nuestros propios idiomas? Lo que en un momento dado Dios utilizó para dividir y esparcir la humanidad, ese preciso momento Dios lo utilizó para unir y glorificar el nombre de Dios. Ese día, mientras que en el Antiguo Testamento fueron dispersadas, en el Nuevo Pacto con el Señor Jesucristo, la humanidad fue unida. En el Antiguo Pacto querían subir al cielo. Uy, alaba. En el Nuevo Pacto con Jesucristo, el cielo desciende a la tierra. Qué lindo. Qué hermoso. ¿Cómo es que el Señor unió en el día del Pentecostés a la humanidad con un solo propósito? La humanidad en el Antiguo Testamento tenía el propósito de levantar una torre y fueron dispersados por su soberbia y su egoísmo. Y en el día del Pentecostés la humanidad fue unida y se edifica la iglesia. Centralizada no en el hombre, centralizada en Jesucristo. Y lo lindo de esto es que el cielo desciende hacia nosotros y nosotros estamos edificando para ascender al cielo. Unidad en obediencia es fusión y no separa. Cogemos este pasaje y decimos que es solamente para el matrimonio. Muchos matrimonios hemos escuchado, especialmente en consejería, dice, cuando nosotros buscamos como matrimonio la presencia de Dios en nuestras vidas es un cordón de 3 dobleces. Y esto lo han escuchado.
Y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y siempre lo mantenemos en el paréntesis matrimonial. Terrenal, mejor dicho. Matrimonial terrenal. Pero en el matrimonio celestial, lo que Dios une, el hombre jamás lo va a separar. Tampoco Satanás lo va a separar. Y la iglesia es la novia de Jesucristo. Así que por más que trate el enemigo de querer separar la novia de Jesucristo, no va a poder. Porque la unidad en obediencia es fusión. Ya, les voy a decir algo para que se rían. Ya no somos leche blanca, ahora somos leche de Bonnie. Fusionado. Para que no le guste el chocolate, pues leche de strawberry. Usted sabe lo que quiero decir. Somos completamente unidos en el Señor. Escúchame. Necesito que aprendas y te memorices esto. En la vida tendrás aflicción, pero confía en el Señor. Él ha vencido el mundo. Vive una vida que sea ejemplar a lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Me duele en el corazón tener que decirles y preocuparme tanto. Yo creo que eso es una de las cualidades pastorales. El cuidado del alma y el dolor de ver posiblemente corazones que estén sin entenderlo. Amigo, Dios está cerca. Jesucristo está por venir. Y tomarse las cosas en serio para vivir una vida agradable a Dios ha sido importante en todo el sentido de la palabra, pero más todavía aún. Escúchame, no quiero, aunque estando en el cielo no me voy a enterar, pero que no sea que la iglesia sea arrebatada, tú te hayas quedado donde quiera que estés. Dice la palabra que dos estarán en el molino, uno se va y otro se queda. Dos estarán en la cama, uno se va y uno se queda. Por favor, no mire a su pareja. Sea del poco, porque realmente es poco. Y lo dice la palabra, no lo digo yo, no es que estoy jugando. Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sea de ese poco, que ambos se fueron con el Señor. Sea de ese poco que cuando estemos en el molino, en nuestro trabajo, nos fuimos con el Señor. Es importante que usted se aferre a las cosas de Dios. Escúchame, el evangelio no es fácil. No vengo a venderte un evangelio donde todo va a ser color de rosa. Hoy oro por ti, mañana te pegas en la loto. No es así. En la realidad no es así. Hoy puedes dar tu vida al Señor. Y te digo algo, mañana posiblemente se te derrumbe todo el proyecto que has tenido en tu vida. Hoy le das tu vida al Señor y mañana todo te sale mal. No te voy a mentir, y mucho menos aquí al frente de cada uno de ustedes. Para nada. En nuestro corazón no debe haber la mentira. Y el evangelio real es ese. Que no nos enfoquemos en lo material aquí en la tierra, sino en lo que podemos obtener allá en el cielo. Y aunque las cosas te salgan mal, dale gloria a Dios por eso. Termino con un testimonio. Todos tenemos nuestros problemas. Ayer teníamos una misión. Teníamos que guiar 4 horas ida, 4 horas de regreso. Al piloto se le olvidó una salida, pero se dio cuenta que había puesto una dirección mal y ya habíamos viajado 1 hora y media. Tuvimos que subir 1 hora y media para después bajar 2 horas y media. Fue tremenda la aventura. Al final del camino, cuando llegamos después de las tantas horas de viaje, perdimos el día. Porque con quien nos íbamos a encontrar no pudimos encontrarnos. Pablo decía
Y se lo voy a decir a cada uno de ustedes para los que pasen en situaciones difíciles. Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Y esa palabra me retumbaba en el oído. El Señor diciendo, tú puedes enojarte, pero no llegues al pecado. Y le doy gracias a Dios porque nos mantuvimos ahí. Y de momento mi esposa, en su momento tan lindo, me dice, acuérdate que oraste para que el Señor te revelara si se daba o no se daba. Y digo, es cierto. Claro, le dije, bueno, pero es que a veces también la irresponsabilidad de la gente, humanamente hablando, ¿verdad? Pero el Señor tenía el control. Y cómo Dios usa a las personas que te rodean. Se le ocurre decirme, anuncio no pagado, Chayac, si quieres puedes censurar este momento. Se le ocurre decirme, vamos a comer en Red Robin. A mí me encanta. Digo, sí, está bien. Se le fue el enojo a uno. Oye, como le dan a uno por el estómago, ¿ah? ¿Saben que uno como es comelón? ¿Qué te quiero decir con esto? Lo recalco y lo sigo repitiendo. En un momento dado, la humanidad fue esparcida por la desobediencia. Al principio de la iglesia, la humanidad fue unida por la obediencia que hizo Jesucristo al morir en la cruz. Y darnos el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. Y fuimos unidos en obediencia. Fuimos fusionados con Cristo Jesús. Las cosas no van a ser fáciles. Quisiera decirte que van a ser fáciles, pero van a ser fáciles en el cielo, aquí no. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Cuando tú confías en el Señor, tal vez no te haga sentido las cosas ahora. Tal vez no hagan sentido las cosas ahora. Pero cuando confiamos en el Señor, más adelante harán sentido. Y en eso nosotros vivimos. Podemos llorar, podemos entristecernos, pero les pido por favor, no permitas que su fe mengue. Mantenga su fe, porque estamos pronto a alcanzar la meta. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por esta palabra, Dios. Yo quiero hacer en este momento un llamado. Si eres nuevo en el Evangelio, nunca habías escuchado al Señor Jesús de esta manera, quiero decirte que dice Juan 3:16, todos los conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice, porque yo no he venido a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Si estás aquí hoy, no es por casualidad. Esta iglesia no cree en casualidades, cree en voluntad de Dios. Y si nunca has dado tu vida al Señor, o en un momento estuviste cerca del Señor, fuiste criado en el Evangelio como yo, pero así como yo nos volvimos cabeciduros y nos alejamos de Él, porque yo también pasé por eso. Probé todas las cosas que podían haber probado, desde bebida, cigarrillo, me cortaba, traté de terminar con mi vida muchas veces y le doy gracias a Dios que fallé. Pero también le doy gracias a Dios que su misericordia alcanzó mi vida. Y hoy estoy parado aquí al frente con un propósito: dar el mensaje de salvación, porque verdaderamente existe y es real. Habiéndote dicho esto, si tú has sentido que el Señor está hablando a tu vida, sientes que es momento de darle tu vida al Señor, yo te pido que levantes tu mano y te voy a decir lo siguiente. Es mejor vivir una vida creyendo que el Señor está por venir y que mi vida ha sido salva y llegar a la salvación, que creer que todo esto es un juego y al final del camino, cuando el Rey venga, tengas que decir en la eternidad, debí haberlo aceptado, debí haber seguido su mandamiento.
Yo le creo porque le amo, porque murió por mí, porque quitó la venda que tenía yo en el espíritu. Así que en esta hora quiero pedirte, si estás listo para vivir una vida, escúchame bien, importante, si estás listo para vivir una vida consagrada al Señor, una vida en obediencia al Señor, una vida que denota sacrificio día a día para ser una nueva criatura, te pido que levantes tu mano. Si no estás listo para hacerlo, solamente te puedo decir lo siguiente: ten mucho cuidado que el Señor venga y no te haya hallado listo. Nunca es demasiado tarde hasta que Él venga. Ya cuando Él venga, ya es muy tarde. ¿Estás listo? Si estás lista, levanta tu mano. No te voy a hacer pasar al frente. Solamente Dios te bendiga. Solamente te voy a decir que hagas conmigo esta oración. Y el Señor en el cielo van a hacer fiesta por las vidas que se convierten. Señor, te doy gracias, Señor, por cada una de las vidas aquí presentes, mi Dios. Solamente tú conoces los corazones, Señor, y tal vez hayan corazones, Señor, en este momento que estén, Señor amado, forcejeando, Señor, con el enemigo para poder, Dios mío, soltar sus vidas y entregártelas a ti. Solamente tú lo sabes, Dios. Y yo te pido, Señor amado, que con tus fuerzas, con tu voz, Señor, el cual eres todopoderoso, Señor, reclames cada una de estas vidas, Señor, para ti, Señor, y para el reino de los cielos. Y también te pido, Señor, para los creyentes ya, Señor, que han dado su vida, Señor, para ti, que tú nos ayudes a permanecer fieles a ti, Señor. Como dijo aquel siervo, Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Te pido, Señor, que tú obres en la vida de cada uno. Para aquellos, Señor, que levantaron la mano, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, quien vino, murió por mí, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Te pido perdón y te pido que mores en mí y cierres esa puerta contigo adentro y te mantengas viviendo en mí por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a pedirle a los ancianos que vayan pasando en esta hora. Vamos a orar. No hay peor noticia que tú estar en la casa del Señor escuchando la palabra y recibas la peor noticia que pudieras recibir. Papá de Ranel acaba de fallecer. Tuvieron que salir de emergencia. Así que vamos a orar en esta hora por eso. Amén. Que Dios le dé paz a Ranel y su familia. Amén. Señor, ciertamente tú eres bueno, Señor. Nos aferramos, Señor, a la vida, Padre, y llegan momentos, Señor, en que tenemos que decir adiós, Señor. Momentos, Señor, en la cual nos toma de sorpresa, Dios. Pero solamente tú puedes dar el consuelo, Señor, a estas vidas, Padre. Solamente te pido, Señor, que tú visites a Ranel y a su familia, Señor.
En especial a Ranelo, Dios. Tú conoces, Señor, ese corazón, mi Dios. Te pido, Señor, que tú los unjas, los toques, les abraces. Seques cada lágrima, Señor. Y le permitas entender que tú lo tienes en tu gloria, Padre. Gracias por tu palabra donde dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a preparar.